La noche llegaba demasiado rápido. Mireya ya llevaba casi 3 horas caminando por el camino de tierra, cargando una maleta vieja de cuero, y necesitaba encontrar un lugar para quedarse. Ya no había más casas a la vista, solo monte, cerca de alambre, y el camino que se angostaba en la oscuridad adelante. Fue cuando lo oyó, un llanto de bebé, débil al principio, casi confundible con el viento entre las hojas de las jacarandas, pero persistente. Del tipo de llanto que no para, que no se agota, que tiene dentro una urgencia muy específica. No de dolor, no de miedo, sino de hambre. Había una casa por ahí cerca, y había un bebé con hambre dentro de ella. Ella siguió el llanto. El llanto venía de adentro, ininterrumpido. Aquel lamento cansado de quien ya ha llorado tanto que la voz empieza a quedarse ronca. Mireya tocó a la puerta. Hubo un ruido de pasos pesados, luego silencio. Luego la puerta se abrió. Un hombre. 30 y tantos años, hombros anchos, expresión de quien no dormía bien desde hacía semanas. Tenía al bebé en el brazo, pequeñito, rojo de tanto llorar, la boquita abierta. Y en los ojos del hombre había aquella mezcla específica de agotamiento e impotencia que ella había visto una vez en el rostro de la madre. En una madrugada en que nadie sabía qué hacer y era preciso hacer algo a sí mismo. Él la miró sin entender. Mireya respiró hondo. Si me deja quedarse, yo puedo amamantar al bebé. El silencio que siguió duró apenas unos segundos. Pero fue del tipo de silencio que pesa, que ocupa espacio, que parece más grande que el tiempo que realmente ocupa. El hombre la miró a ella, luego al bebé que seguía llorando en su brazo, luego a ella de nuevo, a la bolsa en la mano, a los pies sucios de tierra, a la expresión de ella, que no era de súplica, era de oferta. Una diferencia sutil, pero real. ¿Cómo así? ¿Tú tienes leche?, preguntó él. La voz era gruesa, directa, sin maldad. Tengo un hijo de 1 año, respondió ella. Lo dejé con mi madre mientras busco un lugar para quedarme. Todavía estoy amamantando. Él se quedó mirándola un instante más. Luego abrió la puerta. Ese fue el comienzo. O mejor, ese fue el momento en que el camino de Mireya encontró otro camino. El de un hombre viudo que estaba solo con un nieto que no sabía cómo alimentar, en un rancho que guardaba mucho más que paredes viejas y silencio. Pero para entender cómo llegó hasta esa portezuela, en la oscuridad, con los pies sangrantes y la bolsa de plástico en la mano, necesitamos retroceder unas horas. Y unos años. Esta es la historia de una joven dejada sola en el momento en que más necesitaba suelo. Y que encontró, en el lugar más improbable, no solo refugio, sino algo que nadie le había dado aún. La prueba de que tenía valor antes mismo de necesitar probarlo. Si te gustan historias como esta, de personas comunes que encuentran fuerza donde nadie apostaba, suscríbete al canal ahora. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo historias así. Mireya Vargas tenía 22 años y un hijo de 1 año cuando la cuñada le cerró la puerta en la cara. No fue una discusión. No hubo gritos ni acusaciones, ningún drama que pudiera al menos darle la dignidad de ser combatida con igual intensidad. Fue solo una puerta, cerrada con una firmeza seca, definitiva, como quien cierra un asunto que ya debería haber terminado hacía mucho tiempo. Ella se quedó del lado de afuera del cuartito de atrás, que había sido suyo durante casi 2 años, con la bolsa en la mano y el hijo Mauro en la cadera, mirando la puerta cerrada con la sensación precisa de que el suelo se alejaba de sus pies. Adentro de la casa las voces siguieron normales. La televisión al volumen de siempre, una olla golpeando. La cuñada Leticia diciendo algo al marido, el hermano mayor de Mireya, que respondía con la indiferencia de quien comenta sobre el tiempo, como si ella ya no estuviera más ahí, como si ya se hubiera ido antes mismo de salir. Mireya se quedó parada un instante. El hijo apretó la tela de la blusa con los deditos, sin entender, y ella sintió aquel peso específico, no el peso de él, que era ligero, sino el peso de ser responsable por alguien cuando uno mismo no tiene suelo debajo de los pies. Ella dio la espalda a la puerta y se fue. No lloró ahí. Llorar era para después. Y ella conocía bien ese cálculo. Había aprendido desde temprana edad que el llanto sin testigo es desperdicio de fuerza,
y la fuerza era la única moneda que aún tenía. La historia de Mireya no había empezado en esa puerta. Había empezado años antes, cuando el padre se fue. No fue muerte ni despedida. Fue ausencia, gradual y luego total, como una llama que pierde oxígeno hasta apagarse sin ruido. Las hermanas mayores se casaron temprano. El hermano Ricardo se quedó para sí mismo, y Mireya se quedó con la madre. No por obligación declarada. Fue algo más silencioso. Del tipo de cosa que pasa cuando una familia decide, sin palabras, que una de las personas va a cargar el peso que las otras prefirieron no ver. Ella cuidó a la madre durante 4 años, médicos, remedios, madrugadas, y la escuela que intentó retomar pero no pudo terminar. Cuando la madre estuvo lo suficientemente bien para dispensar cuidados constantes, Mireya tenía 17 años y la sensación de haber vivido mucho más que eso. Fue en esa época que conoció al padre de Mauro. Él no era hombre malo. Era del tipo que no sabe lo que quiere hasta querer otra cosa. Y cuando la otra cosa apareció, se fue con la misma naturalidad con que había llegado. Mireya descubrió el embarazo 3 semanas después de que él dejó de contestar el teléfono. La madre oyó en silencio y luego dijo, con voz pesada, «Vas a tener que hablar con tu hermano, hija. Aquí no hay cómo». Ricardo estuvo de acuerdo con el cuartito de atrás. «Temporalmente», dijo él, con el tono de quien hace un gran favor. Leticia no dijo nada ese día. Pero el silencio de ella era del tipo que habla más que las palabras. Un silencio de quien está contando los días. Mauro nació en marzo, sano y ruidoso. Mireya pasó el primer año cuidando la casa cuando la cuñada lo pedía, lavando ropa de vecinos por unos centavos, barriendo patios ajenos. Guardaba lo poco que sobraba con la disciplina de quien sabe que el tiempo está contado, y estaba contado de verdad. El día en que Mauro cumplió 1 año, Leticia cerró la puerta. Sin aviso. Con una razón declarada tan vaga que sonaba más como pretexto. Dijo que la casa estaba chica, que no daba más. Y añadió, con una frialdad que Mireya jamás olvidaría, «Tú eres joven, tú te las arreglas». Y cerró. Mireya fue hasta la casa de la madre y dejó a Mauro. No había otra opción. Cargar a un hijo de 1 año por el camino de tierra sin destino cierto no era valentía, era imprudencia. Y Mireya no confundía las dos cosas. La madre recibió al nieto sin preguntar mucho. Mireya amamantó a Mauro una última vez esa tarde. Se quedó con la nariz en el cabello de él un instante más largo de lo necesario, y se fue sin mirar atrás, porque si miraba, no iba a poder irse. Caminó por el centro del pueblo. Preguntó en 2 comercios si había trabajo. La tiendita dijo que no, la farmacia miró con una expresión que dispensaba palabras. Se sentó en una banca de la plaza, comió la mitad de las galletas que había guardado en la bolsa y se quedó mirando el movimiento de la tarde vaciarse. Fue una mujer mayor, que barría la banqueta frente a una casa de la esquina, quien dijo casi sin querer, «Don Octavio, allá en el rancho Vista Hermosa, perdió a la esposa hace unos 4 meses. Está con un nietecito chiquito. La hija lo dejó antes de irse a la Ciudad de México. Oí decir que el bebé no acepta el biberón y el viejo no sabe qué hacer». Mireya se quedó callada un instante. Luego preguntó cómo se llegaba hasta allá. Unos 12 kilómetros por el camino de tierra. El sol ya estaba cayendo cuando ella salió. Cuando el techo del rancho Vista Hermosa apareció entre las jacarandas, la noche había llegado de vez. Y el llanto del bebé que oyó a la distancia era la cosa más humana que había escuchado en todo ese día entero. Ella siguió el llanto, tocó a la puerta y dijo las únicas palabras que tenía para ofrecer. El hombre abrió la puerta, y lo que ella encontró dentro de esa casa aún estaba lejos de imaginarlo. Octavio Ramírez tenía 30 y tantos años para cargar solo todo ese rancho. Mireya lo notó en los primeros minutos, mientras él la llevaba por la cocina con el bebé aún en el brazo. Una cocina grande, de estufa de leña, con ollas de aluminio colgadas en la pared y una mesa de madera oscura que parecía haber recibido muchas comidas y pocas pláticas. La casa era buena, eso se notaba. Paredes gruesas, teja colonial, piso de madera que crujía de forma diferente en cada rincón.
pero había en ella aquel cansancio específico del lugar que perdió a la persona que sabía cómo mantenerla viva. Una loza apilada sin orden, un mantel de mesa doblado en el lugar equivocado, una maceta de planta seca cerca de la ventana, como si nadie hubiera tenido valor para tirarla. El bebé se llamaba Pablo, 3 meses, hijo de la hija de Octavio, una muchacha de 20 y tantos años que había dejado al niño cuando se fue a la Ciudad de México detrás de un empleo o de una vida. Mireya no preguntó. La esposa de Octavio había enfermado meses después de que Pablo naciera. Se quedó internada semanas y volvió a casa debilitada. Murió no. Se corrigió Mireya mentalmente. El hombre había dicho que ella estaba en una casa de reposo en Morelia, cuidada por los hermanos. Pero para todos los efectos prácticos, él estaba solo, con un bebé que no aceptaba biberón. Ya probé 5 marcas diferentes de leche, dijo él sin drama, con la voz de quien relata un problema técnico que no sabe resolver. Toma un poco y lo escupe, se pone así todo. Mireya extendió los brazos. Él dudó un segundo. La duda natural de un hombre que aún intentaba entender qué estaba pasando. Y le dio a Pablo. El bebé era ligero y olía a leche agria y talco. Mireya se sentó en la silla que Octavio indicó, abrió la blusa con el cuidado discreto de quien hace eso desde hace tiempo, y Pablo encontró lo que buscaba como si nunca hubiera buscado otra cosa. El llanto paró. En la cocina solo quedó el sonido de la estufa enfriándose y el viento del lado de afuera. Octavio se quedó de pie en el vano de la puerta, mirando aquello sin saber bien dónde poner las manos. Luego dio la espalda, fue hasta la estufa y preguntó con la voz un poco más gruesa de lo necesario. ¿La señora quiere un café? Ella casi sonrió con el señora. Tenía 22 años. Sí, quiero, gracias. Quedó acordado esa misma noche. Octavio no era hombre de muchas palabras, pero las que usaba eran directas. Dijo que había un cuarto en los fondos, pequeño, con ventana al patio. Dijo que la comida era sencilla, pero no faltaba. Dijo que necesitaba a alguien para cuidar a Pablo mientras él llevaba el rancho, y que si ella podía amamantar mientras el niño no aceptara otra cosa, eso resolvía el problema más urgente. A cambio, el cuarto, las comidas, y un valor que él nombró sin ceremonia. Pequeño pero real. Mireya oyó todo. Consideró. Y dijo que sí. No dijo que había dormido debajo de un mezquite al borde del camino la noche anterior. No dijo que los centavos que tenía en la bolsa no daban para 2 días. No dijo nada que pudiera cambiar el peso de la transacción, porque era una transacción, y ella necesitaba que se tratara así. No quería favor, quería trabajo. Él le mostró el cuarto. Cama individual con colchón firme, cobija doblada al pie, una ventana de madera que abría al patio con un mezquite viejo en el centro. Encima del armario había una caja de zapatos con una liga alrededor. Ella no preguntó qué era. Él no explicó. Los primeros días fueron de aprendizaje mutuo y silencio respetuoso. Mireya se despertaba antes del sol, amamantaba a Pablo cuando llamaba, cambiaba, arrullaba. Aprendió rápido dónde estaba cada cosa en la cocina. Las hierbas secas en un frasco de vidrio en el segundo estante, el azúcar en una lata de galletas que había perdido la etiqueta, el café en una lata de metal que crujía al abrir. Empezó a preparar el desayuno sin que nadie lo pidiera. Octavio bajaba a las 6, tomaba el café de pie cerca de la ventana, miraba al patio con aquella expresión de quien calcula el día antes de empezarlo, y salía al campo sin decir mucho. Volvía a media mañana, comía, descansaba 20 minutos en la silla del porche, y volvía. Al final de la tarde, él siempre pasaba por el cuarto de Pablo antes que por cualquier otra cosa. Mireya observaba eso sin comentar. Había en aquel gesto algo que ella reconocía. El gesto de quien tiene poco y lo sabe, y por eso cuida del poco con mucha más atención que quien tiene mucho. En el cuarto día, mientras ella tendía ropa en el tendedero del patio, él se paró cerca del mezquite y dijo sin mirarla: «Tú cocinas bien». «Aprendí temprano», respondió ella, sin parar lo que hacía.
Él se quedó un instante parado como si fuera a decir algo más. No dijo. Volvió al campo. Pero fue a partir de ahí que el silencio entre ellos cambió de calidad. Dejó de ser el silencio de dos extraños y pasó a ser el de dos personas que están, despacio, decidiendo hasta dónde confían una en la otra. Fue en el 7º día que Mireya vio la fotografía. Estaba pasando un trapo en la sala cuando notó, en la pared al lado de la ventana, un conjunto de cuadros que había dejado pasar en los primeros días. La atención de los primeros días estaba en otras cosas. Eran 5 cuadros pequeños, marcos de madera oscura, fotografías en blanco y negro y una a color en el centro. La a color mostraba a un hombre mayor sentado en una mecedora, con un niño pequeñito en el regazo, 3, 4 años, y los dos miraban a la cámara con aquella expresión de quien fue pillado en medio de un momento real, no posado. Mireya se acercó. El niño tenía los ojos de Octavio. Eran inconfundibles. Aquel castaño oscuro con un pliegue en la esquina que hacía parecer que la persona siempre estaba a punto de preguntar algo. Pero el hombre mayor, sentado en la mecedora, ella no lo reconocía. Llevó la fotografía más cerca de la ventana para ver mejor. El fondo de la imagen mostraba un porche. Un porche con columnas de madera torneada y una maceta de helecho en la esquina. Era el porche de esa casa. Mireya miró al porche a través de la ventana. Luego miró a la fotografía de nuevo. La maceta de helecho estaba en la misma esquina, solo que ahora vacía y reseca. Ella devolvió el trapo al balde y se quedó parada un momento. Aquel hombre mayor que sostenía al Octavio niño con tanto cuidado, ¿quién era él? ¿Y por qué ninguna de las fotografías en blanco y negro en la pared mostraba a más nadie de la familia? ¿Por qué eran tan pocas? ¿Y por qué había en ellas aquel aire de cosa guardada más que exhibida? Ella aún estaba mirando la pared cuando oyó el crujido del piso atrás de ella. Octavio estaba en la entrada de la sala, con el sombrero en la mano. Los dos se miraron un segundo. «¿El señor quiere comida?», preguntó ella como si no hubiera estado mirando nada. «Sí», dijo él, y fue al lavabo a lavarse las manos. Pero antes de voltear, ella tuvo la certeza de que la mirada de él había posado en la pared de fotografías un instante. Y había en aquella mirada algo que ella no supo nombrar de inmediato. No era enojo, no era tristeza simple. Era la mirada de quien guarda una historia dentro de casa y aún no ha decidido si la cuenta. Mireya fue a la cocina y no preguntó nada. Por mientras, a la noche, cuando Pablo dormía y el rancho quedaba quieto, Mireya pensaba en Mauro. Era una saudade física, no solo emocional. El pecho lleno de leche que servía para otro bebé mientras el hijo de ella estaba a 12 kilómetros, durmiendo en la casa de la abuela sin entender bien dónde había ido la madre. Ella había llamado 2 veces desde que llegó. La madre contestaba con la voz cansada de siempre y decía que el niño estaba bien, que estaba comiendo, que no se calentara. Pero Mireya conocía la voz de la madre. Sabía la diferencia entre el «está bien» que significa «está bien» y el «está bien» que significa «estoy dando cuenta pero es pesado». En una de esas noches ella abrió el librito donde había escrito los 2 nombres posibles para el hijo antes de que naciera. Mauro había sido el elegido en la última hora, cuando lo vio por primera vez y el otro nombre simplemente no sirvió. El nombre que había sobrado se quedó escrito ahí, solo en la página, sin dueño. Ella cerró el librito y lo puso debajo de la almohada. Necesitaba resolver la vida. Para resolver la vida, necesitaba tiempo. Para tener tiempo, necesitaba paciencia. Y paciencia tenía. Era tal vez la única cosa que la vida le había dado en abundancia. Ella pensó en la caja de zapatos encima del armario. Había reparado en ella el primer día y había dejado pasar. No era de su cuenta. Pero cuanto más pasaban los días dentro de esa casa, más aquella caja con la liga alrededor parecía guardar algo que tenía que ver con el peso que sentía en los ojos de Octavio cada vez que pasaba por la sala de fotografías sin parar. No era curiosidad simple. Era la sensación de que había algo en esa casa que aún no había sido dicho, y que tal vez necesitara ser dicho para que algo cambiara. Ella apagó la luz del cuarto. Afuera, el mezquite viejo se mecía despacio en el viento.
y Pablo dormía con aquella respiración corta y rítmica de los bebés pequeños, como si el mundo fuera simple y el sueño profundo. Mireya se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad un buen rato antes de poder dormir. La caja de zapatos se quedó encima del armario por 11 días más. Mireya no la tocó, no porque no quisiera, sino porque había una diferencia entre curiosidad y respeto, y ella conocía bien esa diferencia. Esa casa no era de ella. Ese silencio no era de ella. Y si había algo guardado con liga encima de un armario, era porque alguien había decidido guardar. Ella esperó. La vida en el rancho fue ganando ritmo. Pablo empezó a aceptar un poco de agua con miel entre las tomas, lo que le dio a Mireya más tiempo entre una y otra. Ella usaba ese tiempo para ayudar en lo que veía que necesitaba. Arregló una bisagra de la ventana del pasillo con un clavo que encontró en una lata en el galpón, cambió el trapo de cocina que se estaba desmoronando. Plantó 3 plantitas de albahaca en una olla de barro que había quedado vacía en la esquina de la cocina. Octavio no comentó la albahaca, pero una mañana ella notó que él la había regado sin que se lo pidiera. Era así como pasaban las cosas entre ellos. Sin palabras, por la acción. En una tarde de jueves, cuando el sol aún estaba alto y Pablo dormía, Octavio entró en la cocina, se quitó el sombrero y se quedó parado un segundo al borde de la mesa. Mireya estaba pelando camote y levantó los ojos. «Mi madre está mejorando», dijo él. «Los hermanos de ella dijeron que en unas 3 semanas puede volver». Mireya se quedó callada un instante. Luego asintió. «Qué bueno». Él se quedó un momento más parado, como si hubiera más que decir. Luego se puso el sombrero de nuevo y salió. Pero Mireya entendió lo que no había sido dicho. Cuando la madre volviera, toda la situación necesitaría ser explicada, y lo que era una solución urgente para un problema de madrugada podría no ser tan simple a la luz del día, con otra mujer dentro de casa. Ella no tuvo miedo. Se quedó atenta. Fue en la tarde siguiente que él bajó la caja. No lo anunció. Mireya estaba en el porche con Pablo dormido en el regazo cuando oyó los pasos en el pasillo, y Octavio apareció con la caja de zapatos debajo del brazo. Se sentó en la silla del otro lado del porche, puso la caja en el regazo y se quedó mirándola un tiempo. Mireya no dijo nada. «Esto era de mi padre», dijo él por fin. «Él vivió aquí toda la vida. Cuando yo era niño, después cuando crecí y me fui y después cuando volví. Él se quedó aquí solo por muchos años». Pausa. «Murió hace 2 años. Esta caja estaba debajo de su cama. No he podido abrirla aún». Mireya miró la caja. La liga estaba quebradiza, del tipo que se endurece con el tiempo y se rompe en la primera tensión. «¿El señor quiere abrirla ahora?», preguntó ella. Él tardó un segundo. «Sí». La liga se rompió en el primer intento. La tapa salió con aquel olor específico de papel viejo, un olor seco, de cosa guardada con intención. Adentro había cartas, muchas, amarradas con un hilo delgado en paquetes separados. Había también una fotografía pequeña y un cuaderno de tapa dura negra, de esos para anotar cuentas, con el nombre escrito en la tapa con pluma azul. «Arístides Ramírez, para mi hijo». Octavio tomó el cuaderno. Se quedó mirando el nombre un tiempo que pareció más largo de lo que era. «¿Arístides era el nombre de su padre?», preguntó Mireya con cuidado. «Sí», dijo él. Y la voz salió diferente, más honda. Él abrió el cuaderno en la primera página. Mireya volteó el rostro al patio para darle el espacio de leer sin ser visto. Pablo seguía durmiendo en su regazo, la respiración corta y tranquila de los bebés que aún no conocen preocupación ninguna. Afuera el mezquite se mecía despacio, y una cigarra empezó en algún lugar entre los árboles. Ella oyó cuando la respiración de Octavio cambió. No fue un llanto, fue algo más contenido, del tipo de cosa que un hombre contiene en la garganta cuando es sorprendido por una emoción que no esperaba, un silencio diferente de los otros silencios. Mireya siguió mirando al patio. Después de un tiempo él dijo, «Él escribió por 20 años». Ella volteó hacia él. «El cuaderno es un registro de lo que plantó, de lo que cosechó, de lo que arregló, de lo que guardó. Pero hay otras cosas en medio.
Octavio pasó el dedo por la página con un cuidado que ella nunca había visto en él. Hay cosas que quería decirme y no sabía cómo. Mireya esperó. Me fui a los 18 años. Tuve una bronca fea con él y me fui. Me quedé 12 años sin volver. La voz era baja, sin drama, como quien relata un hecho que ya fue digerido pero aún duele en un lugar específico. Cuando volví, él estaba viejo y yo no sabía más cómo platicar con él. Vivimos 3 años lado a lado sin hablar de lo que necesitaba ser hablado. Pausa larga. Y luego él fue y escribió. Ella no dijo que lo lamentaba porque aquello no necesitaba lamento. Dijo, ¿el Señor va a leer todo? Sí, respondió él, pero no hoy. Cerró el cuaderno, lo devolvió con cuidado a la caja y se quedó sentado mirando al patio del mismo modo que ella había mirado unos minutos antes. Mireya entendió que lo que él acababa de hacer, abrir aquella caja frente a ella, no era un gesto pequeño, era el gesto de alguien que estaba, sin declararlo en voz alta, decidiendo que había una presencia en esa casa que él toleraba, y que tal vez fuera más que eso. 3 días después, ella supo qué había en las cartas, no porque él lo contara, sino porque en una mañana él dejó el cuaderno abierto en la mesa de la cocina mientras fue a traer agua, y Mireya, pasando con Pablo en el regazo, vio una línea escrita con aquella letra menuda de hombre viejo. Octavio, la tierra está pagada y registrada. Cuando yo me vaya, es tuya. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Ella desvió la mirada inmediatamente. No era de su cuenta, pero la frase se quedó. No porque la tierra le dijera respeto. No le decía, en nada, sino porque había en aquella línea algo que ella reconocía hondo. La voz de alguien que amó en silencio por mucho tiempo y solo encontró las palabras cuando no había más jeito de decirlas en vivo. Ella conocía ese amor. Era el tipo de amor que la madre tenía por ella, el amor que no sabe expresarse de frente pero que aparece en las cosas prácticas, en el ve a platicar con tu hermano, en recibir al nieto sin preguntar mucho. El amor que hace lo que puede con lo que tiene. Esa tarde, mientras Pablo dormía y Octavio estaba en el campo, Mireya fue al cuarto, abrió la bolsa que estaba en el fondo del armario, sacó el librito y escribió el nombre que había sobrado sin dueño en la página del medio. Luego, se quedó mirándolo un tiempo. Luego cerró. No sabía aún por qué había hecho aquello. Pero había una sensación en el aire de ese rancho, cada vez más clara, de que las cosas se estaban acomodando de un jeito que ella no había planeado, y que tal vez no necesitara planear. Lo que ella aún no sabía era que las cartas guardaban más que palabras de padre para hijo, guardaban un nombre, y ese nombre cambiaría todo. 2 semanas después de la llegada de Mireya, la madre de Octavio mandó recado por el hermano de ella que venía la próxima semana. Octavio avisó a la hora de la comida, con el mismo tono directo de siempre. Mireya oyó, asintió, y no preguntó qué eso significaba para ella. Pero esa tarde, hizo un balance silencioso de la situación. Lo que tenía, lo que había construido en poco tiempo, lo que dependía de continuidad. Tenía un cuarto, tenía comida, tenía un trabajo que tenía sentido. Mauro estaba bien con la madre, y ella había logrado mandar un poco de dinero en la segunda semana, lo suficiente para garantizar lo básico. Estaba amamantando a Pablo y él estaba ganando peso. Ya sonreía cuando ella se acercaba, ya reconocía su olor. Y había la caja de zapatos, que volvió al cuarto de Octavio después de esa tarde en el porche, pero que había dejado en el aire de la casa una especie de apertura, como una ventana que una vez entreabierta no cierra más completamente. Esa noche él apareció en la cocina más tarde de lo usual, cuando ella ya había lavado la loza y estaba calentando un leche para tomar antes de dormir. Se sentó a la mesa sin pedir permiso, lo que era nuevo, porque hasta entonces él siempre esperaba una señal de que el espacio estaba disponible. ¿Tú tienes planes?, preguntó él. Ella puso la taza en la mesa y se sentó del otro lado. Tengo, dijo, pero aún están tomando forma. Él asintió como si aquello fuera una respuesta completa. Mi madre es buena gente, dijo después. Solo necesita entender las cosas en su tiempo. Mireya lo miró. Yo sé presentarme.
respondió ella con una calma que él pareció notar. Una esquina de la boca de él se movió. No llegó a ser sonrisa, pero estuvo cerca. Él se levantó, tomó la taza de agua que había dejado en el lavabo y fue al cuarto. Mireya se quedó sentada un poco más, con la leche en la mano, oyendo al rancho dormir a su alrededor, el nombre escrito en el librito, la línea del cuaderno de Arístides, la fotografía en la sala, la caja que había guardado 20 años de palabras no dichas. Había algo en esa casa que aún no había terminado de revelarse. Ella lo sentía con la misma claridad con que reconocía el llanto de hambre de un bebé en la oscuridad, antes mismo de poder explicarlo. Y tenía razón. Doña Concepción llegó en una mañana de lunes, con una maleta pequeña, un rosario enrollado en la muñeca y una mirada que evaluaba todo al mismo tiempo sin parecer que evaluaba nada. Tenía unos 60 años bien vividos, cabello blanco recogido atrás, y aquella postura de mujer acostumbrada a administrar casa, gente y problemas sin alzar la voz. Octavio fue a buscarla al pueblo temprano. Cuando el carro entró en el camino de tierra, Mireya estaba en la cocina con Pablo en el regazo y el café ya hecho. Ella oyó la puerta, oyó los pasos y se quedó en el lugar. Doña Concepción entró en la cocina, se paró, miró a Mireya, miró al bebé, y no dijo nada por un segundo entero. «Tú debes ser la Mireya», dijo por fin. «Sí, señora, buenos días». La mujer mayor se acercó, miró a Pablo con aquel mirada específica de abuela. No de abuela del niño, sino de mujer que crió hijos y sabe cómo debe verse un bebé. Pasó el dedo por el rostro de él con cuidado. «Él ganó peso», dijo, y había alivio genuino en la voz. «Está comiendo bien», respondió Mireya. Doña Concepción levantó los ojos hacia ella. Se quedaron mirándose un momento. No con hostilidad, sino con aquella franqueza de dos mujeres que saben que van a tener que llegar a un acuerdo y están midiendo, cada una, lo que la otra tiene de real. «Yo hago el café», dijo la mayor. «Ya está hecho», dijo Mireya y sirvió. Los primeros 2 días fueron tensos del jeito silencioso que la tensión suele ser entre personas bien criadas. Doña Concepción reorganizó 2 cosas en la cocina que Mireya había arreglado de un jeito diferente. Mireya lo dejó sin comentar. Doña Concepción preguntó sobre la familia de Mireya con preguntas cortas que eran en verdad una investigación. ¿De dónde venía? ¿Quién era el padre del hijo? ¿Qué había pasado? Mireya respondió con la verdad, sin drama y sin detalle innecesario. La mujer oyó todo, se quedó callada, y fue a cuidar del jardín del lado de afuera. Esa noche Mireya oyó a Doña Concepción y Octavio platicando bajo en el pasillo. No intentó escuchar, pero el tono de la plática no era pleito, era consideración. Llegó hasta ella como el olor de lluvia que aún está lejos pero que ya se anuncia. En el tercer día, algo cambió. Mireya estaba amamantando a Pablo en la silla del porche cuando Doña Concepción se sentó al lado sin ser llamada. Se quedaron en silencio un tiempo. El sol aún estaba subiendo, y el patio tenía aquella luz de la mañana que deja todo más nítido de lo normal. «Mi hija no volvió», dijo Doña Concepción de repente. No era acusación, era constatación. «Y no sé cuándo vuelve. Este niño necesita a alguien que lo cuide de verdad». Mireya esperó. «Tú cuidas bien», dijo la mayor. Y fue la cosa más grande que había dicho desde que llegó. Fue Doña Concepción quien encontró el sobre. Estaba arreglando el cuarto que había sido de Arístides, un cuarto que Octavio mantenía cerrado desde que el padre había ido al hospital y que nadie había tocado bien desde entonces. Ella estaba quitando el polvo con el trapo cuando sintió la resistencia debajo del colchón. Pasó la mano con cuidado y sacó un sobre pardo, grueso, cerrado con cinta adhesiva que el tiempo había amarilleado. Del lado de afuera, escrito a mano con aquella letra menuda que Mireya ya había reconocido en el cuaderno. Para Octavio. Solo él. Doña Concepción llevó el sobre al hijo sin abrirlo. Octavio se quedó mirándolo en la mesa de la cocina un tiempo, con las 2 manos abiertas sobre la madera como si necesitara apoyo. Mireya iba a salir de la cocina para dar espacio, pero él dijo, «Quédate». Ella se quedó.
Él abrió el sobre. Adentro había 3 hojas dobladas, y junto con ellas, una cosa que ninguno de los dos esperaba. Un acta. Un acta de nacimiento antigua, con el papel amarillo y la tinta desvaída, pero legible. Octavio leyó. El rostro no cambió de inmediato. Cambió despacio, como quien necesita tiempo para entender lo que los ojos están viendo. Pasó las hojas a Mireya sin decir nada. Ella leyó. Era una carta. Arístides había escrito con la letra de quien no tenía costumbre de escribir, pero tenía mucho que decir. La historia era simple y al mismo tiempo pesada. Antes de casarse, cuando era joven y trabajaba en un rancho vecino, Arístides había tenido un hijo con una muchacha de la región. La muchacha se había ido. El hijo había crecido lejos. Arístides había pasado décadas intentando encontrarlo, mandando cartas a direcciones que quedaban desactualizadas, gastando lo poco que tenía en búsquedas que no llegaban a ningún lado. Y entonces, 3 años antes de morir, lo había encontrado. El nombre estaba en el acta de nacimiento. Mireya miró el nombre. Miró a Octavio. ¿Tú sabías que tenías un hermano?, preguntó ella. No, dijo él. La voz era quieta, sin enojo, sin asombro exagerado. Era la voz de quien acaba de recibir una información que reorganiza muchas cosas al mismo tiempo. No sabía nada. La última hoja de la carta era la más corta y la más pesada. Arístides escribía que había intentado contacto, pero el hijo no había respondido. Que no sabía si el muchacho ni siquiera sabía de su existencia. Que había dejado la mitad del rancho registrada a nombre de él de cualquier modo, porque era lo correcto. Y que le cabía a Octavio, cuando llegara la hora, decidir qué hacer con aquello. Octavio se quedó callado un tiempo largo. Doña Concepción estaba recargada en el vano de la puerta, con el trapo de cocina en las manos, mirando al hijo con aquella mirada de madre que ya vivió lo suficiente para saber que hay dolores que no tienen consuelo, pero que pueden tener destino. Mireya dobló las hojas con cuidado, las devolvió al sobre, y lo puso frente a Octavio sin decir nada. Él puso la mano encima del sobre. Él dejó la mitad de la tierra para un hombre que tal vez ni sepa que existió. Dijo despacio. Tu padre era de ese tipo, dijo doña Concepción de la puerta. Siempre quiso hacer lo correcto aunque doliera. Silencio. Fue Mireya quien lo rompió, con cuidado. ¿Y el señor? ¿Qué va a hacer? Octavio la miró. Luego miró a la ventana. Afuera, todo el rancho estaba quieto bajo el sol del mediodía. El campo, el mezquite, el galpón, la tierra roja que Arístides había cuidado toda la vida, y que ahora estaba, por la mitad, a nombre de un hombre que tal vez ni conociera a su propio padre. Voy a encontrar a ese hombre, dijo Octavio, y voy a entregar lo que es suyo. Doña Concepción asintió una vez, despacio, como quien reconoce al hijo. Mireya miró al sobre la mesa y sintió, sin saber aún por qué, que aquella historia no involucraba solo a Octavio y un hermano desconocido. Sentía que había más, pero aún no sabía qué. En los días que siguieron, Octavio leía las cartas de noche, después de que el rancho dormía. Mireya lo veía así cuando se levantaba para cambiar a Pablo. La silueta encorvada sobre el papel, la mano a veces parada en medio de la hoja como si necesitara un instante antes de continuar. Ella nunca interrumpió, pero cierta noche él levantó los ojos y dijo: «El nombre del hermano es Darío. Creció en Boca del Río. Arístides descubrió la dirección hace 3 años, pero nunca fue en persona. Tuvo miedo de ser rechazado». Mireya se quedó parada en el vano de la puerta con Pablo en el regazo. «Un hombre que construyó todo esto», dijo ella bajito, más para sí que para él, y tuvo miedo de tocar a una puerta. Octavio la miró un momento. «Es el tipo de miedo que no tiene cara de miedo», dijo él. «Por eso es el peor». Ella asintió. Conocía aquel miedo. Había tocado puertas con aquel mismo miedo en el pecho, sin dejarlo aparecer. La diferencia era que ella había tocado. Arístides no había podido, pero había dejado al hijo para hacer lo que él no pudo, y Octavio lo iba a hacer. En una mañana, mientras doña Concepción estaba en el patio y Pablo dormía, Octavio trajo una de las cartas más antiguas de la caja y la puso sobre la mesa frente a Mireya.
Léela, dijo. Ella leyó. Era de la época en que Arístides tenía unos 40 años, escrita para un hijo que aún no había encontrado, que tal vez nunca encontrara, pero que él escribía a sí mismo, como quien siembra sin tener certeza de que va a llover. Hablaba del rancho, de cómo la tierra era difícil y generosa al mismo tiempo, de cómo había aprendido a respetar el tiempo de las cosas porque el campo no perdona a quien tiene prisa. Y al final, una línea que Mireya leyó 2 veces. No importa lo que viviste antes de encontrarme, lo que es tuyo, y nadie tiene derecho de quitarte lo que es tuyo. Ella levantó los ojos hacia Octavio. Él la estaba mirando con una expresión que ella no supo clasificar de inmediato. No era lástima, no era admiración, era reconocimiento. La mirada de quien acaba de percibir una cosa que ya estaba ahí, pero que necesitaba del momento justo para quedar nítida. Mi padre escribió esto para un hijo que nunca conoció, dijo él despacio. Pero sirve para mucha gente. Mireya posó la carta sobre la mesa con cuidado. Todo el rancho estaba quieto a su alrededor. El sol daba en la ventana de la cocina y dejaba una franja de luz sobre la madera vieja de la mesa. Pablo dormía. Doña Concepción tarareaba algo en el patio, bajito, casi inaudible. Y Mireya sintió con una claridad que no necesitaba palabra, que esa casa había decidido algo respecto a ella, antes mismo que ella misma supiera qué. Darío apareció en una tarde de sábado. Octavio había mandado carta al dirección que estaba en los papeles del padre, sin saber si aún era válida, sin saber si el hombre iba a responder, sin saber ni siquiera si iba a querer saber de nada. Pero Darío respondió en menos de 2 semanas. Una carta corta, de letra grande y poco entrenada, diciendo que sabía quién era Arístides Ramírez, que la madre había contado antes de morir, y que sí, quería platicar. Llegó en autobús, bajó en la terminal del pueblo, y Octavio fue a buscarlo. Mireya se quedó en el rancho. No era de su cuenta, y lo sabía. Se quedó con Pablo en el regazo en el porche, viendo la tarde pasar, con aquella mezcla de curiosidad y respeto que había aprendido a manejar bien en esas semanas. Cuando el carro entró en el camino de tierra, ella fue a la cocina. Oyó las voces de afuera, la de Octavio, más baja, y una voz nueva, más gruesa, con el acento marcado del norte de México. Oyó los pasos en el porche, la puerta, y luego el silencio que antecede las presentaciones. Doña Concepción fue quien llamó. Mireya, ¿puedes traer café? Ella entró en la sala con la bandeja y vio a Darío por primera vez. Unos 50 años, hombros anchos, cabellos grises en las sienes, las manos grandes posadas en las rodillas. Tenía en los ojos algo que ella reconoció inmediatamente. No era la cara de Octavio, eran otros rasgos, pero había en él aquel mismo jeito de mirar las cosas con atención antes de hablar, aquella misma contención que parece frialdad, pero no lo es. Era el hijo de Arístides. Eso estaba escrito en él de un jeito que no necesitaba acta. Ella sirvió el café, saludó con brevedad, y fue al cuarto con Pablo, pero se quedó oyendo el murmullo de las voces por la pared, y había en aquel murmullo algo que parecía un nudo deshaciéndose despacio. La plática duró horas. Mireya no supo qué se dijo en esa sala. Supo solo lo que Octavio contó después, en la cocina, mientras ella calentaba la cena. Contó con la voz de quien organiza sus propios pensamientos en voz alta, más que explicando para alguien. Darío había crecido sabiendo que el padre biológico existía, pero que no se había quedado. Cargó eso como abandono durante muchos años. La madre, antes de morir, había corregido esa historia. Contó que Arístides había intentado, que las cartas llegaron pero ella no había respondido, que había tenido miedo y luego vergüenza, y luego dejado que el tiempo pasara hasta no quedar más jeito. Darío había guardado aquello, y cuando la carta de Octavio llegó, dijo que se quedó sentado con ella en la mano por 3 días antes de abrirla. Él lloró, dijo Octavio sin vergüenza. En la sala aquí, lloró. Y yo no supe mucho qué hacer. Hiciste lo que se podía hacer, dijo Mireya. Me quedé sentado al lado. Es lo que se podía hacer. Él se quedó callado un momento con la taza entre las manos.
Él no quiere la tierra, dijo después. Dijo que no necesita, que tiene su vida en boca del río, pero quiere conocer el rancho. Quiere ver dónde vivió el padre. Pausa. Se queda hasta mañana. Al día siguiente Octavio llevó a Darío por todo el rancho. Mireya los vio salir temprano, con sombrero, caminando lado a lado por el camino que llevaba al campo. No parecían dos hermanos que se acaban de conocer. Parecían dos hombres que estaban, con cuidado, descubriendo que tenían más en común de lo que esperaban. Doña Concepción se quedó en el porche mirando hasta que desaparecieron entre los árboles. Luego volteó hacia Mireya y dijo, con aquella voz directa que era su jeito de ser delicada: «Mi marido te habría gustado». Mireya la miró. «El padre de Octavio», continuó la mayor, «era de ese tipo que reconoce a la gente por lo que hace, no por lo que cuenta de sí. Tú haces mucho y cuentas poco». Mireya no supo qué responder. Entonces no respondió nada, y doña Concepción pareció encontrar que era la respuesta correcta. Darío se fue el domingo por la tarde. Antes de entrar al carro se paró cerca de Mireya, que estaba con Pablo en la cadera, y miró al bebé un momento. Luego la miró a ella. «Este niño tiene suerte», dijo, simple. Ella no preguntó si hablaba de Pablo o de otra cosa. Agradeció con un gesto y dejó que el momento fuera lo que era. El carro desapareció por el camino de tierra levantando aquella polvo fina de fin de tarde, y el rancho quedó quieto de un jeito diferente de antes. No el silencio de cosa incompleta, sino el silencio de cosa que encontró el lugar donde debía estar. Esa noche, Mireya llamó a la madre. La madre contestó con la voz cansada de siempre, pero había algo diferente de fondo. Mauro estaba llorando, y era el llanto de berrinche de niño que no quiere dormir, no el llanto de quien está mal. Mireya oyó aquello y sintió el pecho abrirse. «Mamá, en 2 semanas lo voy a buscar». Silencio corto. «¿Ya arreglaste las cosas?» «Arreglé». La madre se quedó callada un instante. Luego dijo, con aquella economía de palabras que era su jeito de decir mucho: «Yo sabía que lo arreglabas». Mireya se quedó con el teléfono en la mano después de colgar, sintiendo el peso de aquellas 4 palabras. Había en ellas la misma cosa que había en la línea del cuaderno de Arístides. El amor que no sabe expresarse de frente pero que aparece cuando necesita. Ella abrió el librito. Miró los 2 nombres en la página. Mauro, elegido en una maternidad con el corazón lleno. Y el otro, el nombre que había quedado sin dueño porque ella había mirado al hijo y el otro simplemente no sirvió. Pasó el dedo por él despacio. Luego cerró el librito y lo puso de nuevo debajo de la almohada. En los días que siguieron, las cosas se fueron asentando con la naturalidad de las cosas que estaban bien desde el principio. Doña Concepción se quedó. No había sido planeado así, pero fue pasando. Se fue quedando útil, luego necesaria, luego parte del ritmo de la casa. Cuidaba del jardín, hacía el pan por la mañana, tomaba a Pablo en el regazo con aquel jeito firme de abuela que no deja caer. Y trataba a Mireya con el respeto seco de quien reconoce competencia sin necesidad de declararlo. Pablo fue creciendo con aquel apetito que avergüenza, gordito, ruidoso, los ojos oscuros de Octavio y la boca ancha de quien va a dar mucho trabajo y mucha alegría. Octavio cambió el cableado viejo del pasillo. Arregló la ventana del cuarto que Mireya había intentado abrir el primer día. Pintó la portezuela. Eran gestos pequeños, del tipo que una casa recibe cuando alguien empieza a creer de nuevo en ella. Y Mauro llegó en una mañana de jueves, en el asiento de atrás del carro de un vecino de la madre que hacía el trayecto. Mireya estaba en el porche cuando el carro paró. El niño bajó y se quedó parado un segundo, mirando al rancho con aquella atención de niño que está decidiendo si le gusta. Luego vio a la madre y vino corriendo. Ella se agachó. Recibió el impacto de él en los brazos, y se quedó así un tiempo que no necesitaba medirse. Sintió el olor del cabello de él, los bracitos en el cuello, el peso familiar y preciso de un hijo que la reconoce. Cuando levantó los ojos, Octavio estaba en la puerta, con Pablo en el brazo, mirando aquella escena con la expresión de quien ve algo bueno y no quiere apartar la vista. Mireya se levantó con Mauro en el regazo.
Él y Pablo se miraron con la seriedad de dos pequeños que están evaluando el mundo. Luego Pablo abrió la boca y soltó una carcajada. Aquella carcajada de bebé que no tiene motivo y que es, por eso mismo, la cosa más honesta del mundo. Y Mauro rió junto, sin saber por qué. Solo porque reír es contagioso cuando tienes 1 año y la vida aún es simple así. Meses después, en una tarde de domingo, Mireya estaba sentada en el porche con el librito en el regazo. El rancho tenía otro ritmo ahora. Doña Concepción adentro tarareando. Los dos niños gateando por el piso bajo la vista de Octavio, que había aprendido, despacio y sin anunciar, a compartir el espacio con la vida que había entrado por aquella puerta en una noche de frío. Mireya abrió el librito en la página del medio. Los dos nombres. Mauro, elegido en una maternidad con el corazón lleno. Y el otro. El nombre que había quedado sin dueño porque ella había mirado al hijo, y el otro simplemente no sirvió. Se quedó mirándolo un tiempo. Adentro, Octavio dijo algo y doña Concepción respondió, y había en aquel ir y venir de voces la textura de una casa que volvió a funcionar. Mireya tomó la pluma, rayó el nombre con cuidado, no con rabia, no con tristeza, con el gesto de quien cierra una cuenta que estaba abierta. Porque aquel nombre había servido como promesa durante el tiempo en que ella necesitaba una promesa. Pero promesa cumplida no necesita nombre, necesita vida. Y ella estaba, finalmente, de vuelta a la vida. Si esta historia llegó hasta algún lugar dentro de ti, y creemos que llegó, deja el like, suscríbete al canal, y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Hacemos estas historias porque sabemos que hay gente en todo rincón de México que necesita oír que recomenzar es posible, que puertas cerradas no son el fin del camino, y que a veces lo único que necesitamos es tocar a la puerta correcta en la hora correcta. Hasta la próxima historia.